las sombras del ring, donde el sudor se mezcla con la gloria y el dolor forja leyendas, emerge una figura colosal que transformó la lucha libre en un espectáculo mundial. Hulk Hogan, el hombre que hizo rugir a multitudes con su mera presencia, el héroe que desafió gigantes y conquistó imperios. Como un joven de Tampa, Florida, se convirtió en el icono inmortal de la Hulkamania. Prepárate para un viaje épico a través de triunfos, caídas y resurrecciones. Esta es la historia de un titán que no solo luchó en el cuadrilátero, sino que redefinió el destino de la industria. Terry Gene Bollea nació el 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia, en el seno de una familia humilde, hijo de un constructor y una ama de casa. Su infancia transcurrió en Tampa, Florida, donde el sol ardiente del sur moldeaba su espíritu indomable. Desde pequeño, Terry mostró una pasión por el deporte y la música. Jugaba béisbol en las ligas locales, soñando con ser un profesional, y tocaba el bajo en bandas de rock, influenciado por ídolos como Jimi Hendrix. Pero el destino tenía otros planes. Una lesión grave en el brazo durante su juventud truncó su carrera en el béisbol, empujándolo hacia un mundo más brutal, la lucha libre. En 1977, a los 24 años, Bollea se inscribió en la escuela de Hiro Matsuda, un legendario entrenador japonés conocido por su rigurosidad. Matsuda rompió la pierna de Terry en su primer entrenamiento para probar su resiliencia, pero en lugar de rendirse, Bollea regresó meses después, más fuerte y determinado. Adoptó el nombre de The Super Destroyer en sus primeros combates independientes, luchando en circuitos regionales como la Championship Wrestling from Florida. Era el comienzo de una transformación, de un músico frustrado a un guerrero del ring, forjando su camino con puños y perseverancia en un deporte que demandaba no solo fuerza física, sino un carisma inigualable. Los inicios de Hulk Hogan en la lucha profesional fueron humildes, pero prometedores. En 1979, firmó con la World Wrestling Federation, WWF, donde Vince McMahon Sr. le dio el apodo Hulk, inspirado en su impresionante físico de 2 metros y 137 kilos, reminiscentes del increíble Hulk. Sin embargo, desacuerdos lo llevaron a la New Japan Pro Wrestling y la American Wrestling Association, AWA, donde perfeccionó su estilo, un enfoque heroico, con movimientos potentes como el Big Boot, el Atomic Drop y su finisher legendario, el Leg Drop. Su primera victoria significativa llegó en 1980, derrotando a oponentes en Japón y ganando el respeto internacional. Pero el gran éxito explotó en 1983, al regresar a la WWF bajo Vince McMahon Jr., el 23 de enero de 1984, en el Madison Square Garden. Hogan capturó su primer WWF World Heavyweight Championship al vencer al Iron Sheik en menos de 6 minutos, con un clothesline devastador seguido de su leg drop. Este momento desató la Hulkamania, un fenómeno cultural donde Hogan se convirtió en el rostro de la WWF, promocionando valores como el entrenamiento, las oraciones y las vitaminas. Su estilo era puro espectáculo. Entradas dramáticas con música rock, rompiendo camisetas para revelar músculos esculpidos, y un carisma que conectaba con fans de todas las edades. Hogan no solo luchaba, inspiraba, convirtiendo la lucha libre en un entretenimiento mainstream que llenaba estadios y dominaba la televisión. Incluso los titanes caen, y Hulk Hogan no fue la excepción. A lo largo de su carrera, enfrentó innumerables lesiones que pusieron a prueba su resiliencia. En los años 80 y 90, sufrió desgarros musculares, problemas de espalda crónicos y lesiones en las rodillas, derivadas de sus movimientos de alto impacto, como el body slam a gigantes como Andre the Giant. En 1990, una cirugía de rodilla lo mantuvo fuera del ring por meses, y en los 2000, múltiples operaciones en la cadera y la espalda lo obligaron a reconsiderar su futuro. Pero las caídas no fueron solo físicas. En 1994, tras dejar la WWF por la WCW, Hogan lidió con la transición y críticas por su edad. El escándalo más devastador llegó en 2015,
cuando un video privado con comentarios racistas salió a la luz, llevando a su despido de la WWE y un juicio contra Gawker que ganó, pero que manchó su imagen pública. Problemas de salud continuos, incluyendo cirugías de cuello en 2025, culminaron en su partida prematura ese año, recordándonos que detrás del héroe hay un hombre vulnerable. Estas dificultades no lo destruyeron, lo humanizaron, mostrando que la verdadera fuerza radica en levantarse una y otra vez. En la historia de la lucha libre, pocos combates capturan la esencia épica como los de Hulk Hogan. Primero, WrestleMania 3 en 1977, ante 93,073 fans en el Pontiac Silverdome. Hogan enfrentó al invencible Andre the Giant en una batalla de titanes. El aire estaba cargado de tensión. Andre, de 2,24 metros y 236 kilos, dominaba con golpes brutales. Pero en un momento de pura adrenalina, Hogan levantó al gigante sobre sus hombros y lo estrelló contra la lona en un body slam que sacudió el mundo. Con un leg drop final, Hogan retuvo su título, un triunfo que definió la era dorada. Otro hito fue WrestleMania 6 en 1990 contra el Ultimate Warrior. Dos héroes colisionando en un torbellino de energía. Warrior cargaba con spear tackles, pero Hogan respondía con puños y big boots, culminando en una guerra de finishers donde Warrior ganó, pasando la antorcha en un abrazo emotivo que conmovió a millones. Finalmente, WrestleMania X8 en 2002. El regreso de Hogan como Hollywood Hogan contra The Rock. El Skydome rugía mientras iconos de generaciones chocaban. The Rock's Rock Bottom contra Hogan's Leg Drop. La multitud dividida, pero Hogan's Hulk Up legendario encendió la arena, terminando en una derrota honorable que revivió la Hulkamania. Estos combates no fueron solo luchas, fueron sinfonías de drama, fuerza y legado. El palmarés de Hulk Hogan es un testamento a su dominio absoluto. Ganó 6 veces el WWF World Heavyweight Championship, con reigns que suman más de 1,474 días, incluyendo uno récord de 1,474 días desde 1984 a 1988. En la WCW, capturó 6 WCW World Heavyweight Championships, estableciendo el récord de reign más largo con 469 días. Fue el primer luchador en ganar 2 Royal Rumbles consecutivos, en 1990 y 1991, eliminando a decenas de oponentes en batallas reales caóticas. Además, ostenta el International Wrestling Grand Prix Championship de New Japan y fue inducido al WWE Hall of Fame 2 veces, en 2005 como individuo y en 2020 con el NWO. Sus logros trascienden títulos. Popularizó la lucha en Hollywood con películas, como No Holds Barred, y apariciones en TV. Y sus récords de asistencia, como los 93,173 en WrestleMania 13, siguen imbatidos. Hogan no solo coleccionó cinturones, construyó un imperio que elevó la industria a niveles globales. El legado de Hulk Hogan trasciende el ring, es el arquitecto de la lucha libre moderna. El hombre que llevó el deporte de salones oscuros a estadios luminosos, inspirando generaciones de luchadores como John Cena y The Rock. A pesar de sus controversias, su Hulkamania enseñó lecciones de perseverancia, fe y coraje, convirtiéndolo en un símbolo cultural eterno. En sus últimos años, Hogan luchó contra demonios personales y de salud, pero su espíritu indomable perdura, recordándonos que los héroes no mueren, evolucionan. Hulk Hogan, el inmortal, nos deja un mensaje eterno. Entrena duro, di tus oraciones, toma tus vitaminas y cree en ti mismo, hermano. Que su rugido resuene por siempre en los corazones de los fans.